Bueno, entonces demos inicio. Voy a compartir pantalla para que comencemos. Bueno, entonces, me quiero centrar hoy en algunos aspectos ecológicos del estudio de las enfermedades, de la epidemiología, de la ecoepidemiología de las enfermedades. Si se fijaron o si recuerdan, en el concepto de epidemiología, decía que era el estudio de distribución, de condicionantes ambientales que determinan un evento en salud, ¿no? Una enfermedad, ¿verdad? Que en este caso podríamos decir un brote epidémico, una epidemia, una pandemia. Entonces, me quiero centrar en el tema de distribución. Distribución. Cuando hablamos de distribución, hablamos de espacio geográfico, ¿verdad? No solamente el tiempo, ¿verdad? O sea, en qué momento aparece un evento en salud, en qué momento surge una epidemia o una pandemia o un brote, en qué momento, no, sino es en qué área, en qué lugar, geográficamente hablando, ¿verdad? Y cuánto espacio ha recorrido o recorre el virus, la bacteria o el agente patógeno que ha causado ese brote, esa epidemia o esa pandemia. Pero antes de eso quisiera hacer un pequeño repaso de las epidemias en el tiempo. En la historia del hombre han sido muchas las enfermedades que han aparecido como epidemias y que han causado la muerte de grandes cantidades de personas. Entonces aquí hay una línea de tiempo que nos resume muy bien esas epidemias en la historia. Entonces, por ejemplo, si hablamos de hace muchísimo tiempo atrás, entre el año 165 y 180 de la era común o de la era cristiana, o sea, el año 165. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Entonces, ahí, en ese momento, se dio un problema de una epidemia que se conoció en aquel momento como la peste antonina. La peste antonina, como dice ahí la sinopsis, era contraída por soldados romanos que contrajeron un agente infeccioso en el oriente, o sea, en países allá de Asia, ¿verdad? Y que esto fue una epidemia que llegó a matar a 5.000 personas al día en Roma. 5.000 personas al día. Entonces, eso fue una catástrofe desde el punto de vista de la salud pública en aquel tiempo, ¿verdad? Claro, no existía la salud pública como ciencia en ese momento, pero fue un tema de salud muy importante que se originó en un lugar muy lejano a Roma, ¿verdad? Se originó en Asia, pero los soldados que viajaban a Asia y regresaban a Roma contrajeron el agente infeccioso. Esto era una bacteria, esto era un problema bacteriano. Resulta que al final de esa pandemia, de ese evento pandémico, se murieron unos 5 millones de personas. Que para aquel tiempo era como hablar de una pandemia global, porque el número de personas que mató era exageradamente alto. Entonces la distribución geográfica primero fue en Asia y luego en Europa, porque ¿verdad? Los soldados viajaban de Asia a Europa y llevaron el agente infeccioso y provocaron ese evento muy grave en aquel momento. Ahora, fíjense que luego, más adelante en el tiempo, allá por el año 541, 542, se dio otra plaga llamada, en este caso, plaga de Justiniano, porque en ese momento el gobernador
o el que gobernaba sobre Roma era Justiniano, por eso le llamó así. Y esta era transmitida por ratas que llegaban en barcos desde China y la India, igual, otra vez, desde Asia, venían en ratas, un agente infeccioso, que también era bacteriano, y que llegó hasta Roma, y que provocó, dice aquí, un profundo debilitamiento del Imperio Bizantino en aquel momento, porque mató entre 25 y 50.000 personas. Es que aquí se supone que es millones, ¿no? Pero hay que corroborar el dato, lo voy a corroborar, pero el punto es que la cantidad de personas que murieron en ese año fue incluso muchísimo mayor, 3 veces, 4 veces mayor o más a lo que ocurrió años atrás. Luego vino la viruela japonesa, allá por el año 735, 737. Y ahí mire, 1/3 del total de la población japonesa falleció a causa de esta enfermedad. Una viruela, un virus. 1 millón de personas murieron. 1/3 del total de la población de Japón se murió. Y luego, más adelante, si ustedes se fijan aquí, la famosa peste negra, la famosa peste bubónica, que asoló Europa y que mató, sí, hasta 50 millones de personas. Eso fue allá en el año entre el 1346 y 1353. Entonces dice, la segunda gran pandemia fue llevada a Europa por barcos genoveses provenientes de Crimea. Acabó alrededor del 30% de la población europea. O sea, hasta aquí dice segunda gran pandemia. ¿Por qué? Porque en la historia ya había habido una que había matado también un número parecido de personas, allá en el año 541, la plaga de Justiniano. Entonces, mire, la peste bubónica, la peste negra, que era transmitida igual era una bacteria, Yersinia pestis, que aún sigue causando problemas el día de hoy, esa bacteria, Yersinia pestis, pero que ha aparecido en el mundo en diferentes años, así como pequeños brotes. No se ha convertido en una pandemia actualmente, pero en aquel momento sí fue una pandemia, por el número de personas que murieron en relación a la población total de Europa y a la población mundial en aquel entonces, en aquellos años. O sea que el término pandemia inicialmente no se refería a que la enfermedad se presentó en todo el mundo, sino que inicialmente el término pandemia se utilizó para hablar no solamente de la geografía, ¿verdad? De qué espacio geográfico abarcó la enfermedad, sino también para hablar del número de personas que murieron. Y luego vinieron otros eventos más, Cocolitli, que fue una infección llevada, dice aquí, por los españoles a México. Mató una cantidad de personas también algo grandes, la plaga italiana de 1631, la peste persa, la gripe rusa, la tercera pandemia de peste, que también fue Yersinia pestis, una bacteria que causó la peste bubónica, allá por el año 1800, 1903. Cólera, más conocido por nosotros, ¿verdad? Las infecciones por Vibrio cholerae o Vibrio cholera, como lo conocen algunos, aunque es Vibrio cholerae. También bacteriano. Mire que también ha habido eventos en la historia, 1961, 1923, de cólera, con números considerables de muertes, ¿verdad? Gripe española, claro, no podía pasarse por alto la gripe española, allá por 1918, 1920, y dice acá su origen más probable era Estados Unidos. En España, país neutral, dice, en la Primera Guerra Mundial, no fue censurada por lo que se creyó que solo afectaba a este país. En realidad, la gripe española no solamente afectó a España, sino afectó a otros países, incluido Estados Unidos, en donde viajaban personas
que estaban infectados. Entonces, miren, 20, 50 millones de personas muertas. Tuberculosis, y más actualmente, y aquí me quiero centrar yo, bueno, aparte del SIDA, ¿verdad? Por supuesto, que comienza, digamos, a ser una epidemia, esto sí, bastante poderosa en Estados Unidos y en África, que mató en total en esa década de los 80 a más de 30 millones de personas, y que aún el día de hoy sigue ocurriendo un problema con el SIDA, ¿verdad? Por supuesto, el SIDA no es una enfermedad que desaparecerá así como así, es un virus terrible que de hecho brincó de animales, primates, al hombre, ¿verdad? Porque el SIDA humano, el virus de inmunodeficiencia humana, deriva de una mutación del virus de inmunodeficiencia de los gorilas. Entonces, este es un caso, el caso del SIDA, es un caso interesante de un virus que salta de los animales, de otros animales, al hombre, y que llega a posicionarse el día de hoy como una de las enfermedades más terribles en el ser humano. Luego viene, mire, acá, SARS, síndrome respiratorio agudo grave, que apareció entre 2002 y 2003. Ébola, que ha sido muy rara su comportamiento. El comportamiento de esta enfermedad ha sido rarísima, porque aparece unos años y desaparece como 10 años, y luego vuelve a haber un brote, y luego vuelve a desaparecer otros 10 años, y así. Esto en 2014, 2016 se reportó el último brote importante de ébola, donde murieron más de 10.000 personas. Luego el SARS, por supuesto, el MERS, el síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente, que también es un coronavirus. SARS y MERS son coronavirus, así como el SARS-CoV-2 del día de hoy. Y esto es una relación para que entendamos dos cosas. Uno, siempre que ha habido eventos en salud que han matado a muchísimas personas, siempre se ha debido a factores humanos. Siempre se ha debido a que el hombre ha estado en contacto con animales que portaban, ya sea porque eran reservorios naturales o eran huéspedes intermediarios, portaban un agente patógeno que llegó a causar enfermedad. Y dos, otra cosa importante que veamos es que las enfermedades han sido parte de nuestra historia, las epidemias han sido parte de nuestra historia y lo seguirán siendo. Pero también, una tercera cosa que quiero que se fijen en esta línea de tiempo que estamos viendo aquí ahorita, es que si se fijan, el número y el impacto de estos eventos en salud ha ido aumentando con el tiempo. ¿Cuál ha sido una constante de este aumento en el tiempo y en el espacio? No solamente hay más cada vez más epidemias, más enfermedades. Actualmente no solamente hay más, sino que se distribuyen hasta todo el mundo, por todo el mundo. Cada vez abarcan más espacio geográfico en la Tierra. Pero esto ha tenido aquí hay una razón bien importante. Hay un factor común del por qué esto ha ocurrido con el tiempo y se ha incrementado y ha empeorado con el tiempo. Y es algo lógico de analizar. Esa razón que les digo, ese factor común, es el aumento de la población humana. Porque claro, desde el año 160 de la era cristiana hasta el año 2020, 21, la población ha ido aumentando, o sea, cada año ha ido aumentando. Entonces aquí una constante importante para este aumento en el número de pandemias y en la distribución cada vez más amplia en el mundo de estas pandemias ha sido el crecimiento poblacional humano. Entonces miren cómo el crecimiento demográfico es un factor importantísimo para la aparición de enfermedades en el hombre, ¿verdad? El aumento en la población humana. Lo cual es lógico porque si pensamos que muchos agentes infecciosos que nos dañan el día de hoy
están ahí, han estado ahí guardados en la naturaleza o han estado ahí escondidos en los ecosistemas, en algunos animales como reservorios, es debido a que el hombre ha crecido en número, que esos animales ahora están en contacto con el hombre, porque el hombre ha entrado en sus ecosistemas, porque el hombre ha irrumpido en sus ecosistemas. Y hay un contacto ahora entre ese portador con ese agente infeccioso y el hombre. Bastante interesante, ¿verdad? Ahora, veamos otras cosas. La distribución geográfica de las enfermedades es sumamente importante, porque epidemiológicamente hablando, se pueden medir no solamente sus efectos, sino que se pueden descubrir factores ambientales que pueden estar condicionando el aumento de casos o pueden estar condicionando la aparición de esa enfermedad. Esto es un mapa. Recuerde que para poder estudiar la distribución de un evento cualquiera, no necesariamente solo una enfermedad, el ser humano utiliza mapas, porque así podemos ubicar en el espacio el evento. ¿Dónde? O sea, responder dónde aparece y hacia dónde se distribuye, o sea, hacia dónde se dispersa y por qué se dispersa hacia ahí. Empezamos a hacer entonces, desde el punto de vista epidemiológico, nos empezamos a hacer una serie de preguntas. Entonces, miren, por ejemplo, este mapa está proporcionado en un artículo científico. Este es un artículo de una revista científica, no es cualquier cosa. Es un artículo que se titula Distribución temporal, o sea, distribución en el tiempo, distribución geográfica, lugar, área geográfica, y por población de la nueva enfermedad por coronavirus COVID-19, desde el 20 de enero hasta el 10 de febrero del 2020 en China. Mire que este mapa es bien específico. Está hablando del incremento durante el tiempo y espacio de la enfermedad, el número de casos de la enfermedad en la población de China. Esto es bien específico. Este es un artículo que está obtenido en esta biblioteca de la NCBI, que es una biblioteca de los Institutos de Salud de Estados Unidos, que es un ente de investigación importante en el mundo, de los entes más importantes en investigación en salud en el mundo. Así que, ¿y esto cómo llegué yo aquí? Por Google. O sea, en realidad uno debe de saber buscar para encontrar las fuentes más importantes y las fuentes primarias de información. Simplemente busqué distribución geográfica del COVID-19 y aparecieron un montón de enlaces y por supuesto yo busqué los enlaces que tienen que ver con información científica de primera mano. Esto es una revista importantísima, la revista Clínica Española, una revista importante desde el punto de vista de la salud en el mundo, una revista indexada. Entonces aquí aparece en el artículo este mapa. En este mapa, vamos a tratar de darle aumento. En este mapa lo que se mira, creo que mejor lo vemos desde acá. En este mapa lo que se mira es China. Esto es China, todo esto es China, China continental. Entonces, y aquí está la isla de Taiwán, ¿verdad? Que es China insular. Entonces, vean que aquí se está ubicando geográficamente al coronavirus, al SARS-CoV-2 que provoca este coronavirus, este COVID-19. Miren dónde está resaltado en un color oscuro, porque en los mapas se tiende a representar de alguna forma, muchas veces en colores, digamos, el número de casos en este caso en particular. Miren que en la provincia de Hubei, donde estaba el mercado húmedo de Hubei, es donde aparecen los primeros casos, ¿verdad?, de coronavirus allá en diciembre de 2019. Entonces, mire que aquí el mapa le da una idea de qué es lo que usted está viendo aquí. Esto es un mapa creado por la ciencia epidemiológica. Es decir, esto no lo creó alguien que estudia ingeniería, no lo creó alguien que estudia comercio, sino los que estamos involucrados en la epidemiología de enfermedades. Entonces, mire, aquí lo que dice es que lo que se está tratando de ejemplificar con los colores es el número de casos. Entonces, mire que en Hubei, hasta el mes de
de febrero de 2020 se presentaron más de 10.000 casos de personas con problemas de neumonía por SARS-CoV-2 en Hubei. Y aquí está representado en el mapa. El mapa nos da una idea de espacio, dónde apareció el problema o desde dónde se dispersó la enfermedad. Entonces, Hubei, como fue el punto de dispersión, el punto de origen, es el que tenía el mayor número de casos. Luego venían otras provincias, los que tienen un color un poco menos fuerte, como Henan, como Zhejiang, como Guangdong. Miren, entre 1.000 y 9.999 casos. Luego, 500 casos a 999 casos en las otras provincias, en estas, Chongqing, Hunan, Jiangxi y otras. Y luego, de 100 a 499 en estas otras, aquí en estas otras, y de 1 a 9 casos en estas de acá. Entonces, miren que esto es algo bien interesante, fíjense. Bien interesante desde muchos puntos de vista. Fíjense cómo nos dan datos los mapas, cómo el estudio de la distribución geográfica de las enfermedades nos ayuda a entender mejor el problema. El punto donde se origina el COVID-19 es aquí, Hubei, aquí aparece. Entonces, las primeras 20 personas que se infectaron tenían en común que trabajaban o que tenían o visitaban ese mercado húmedo de Hubei. Luego se fue dispersando. Es obvio y es lógico que los casos se iban a dispersar en las cercanías de Hubei. Eso es lógico. Ah, pero qué interesante. Hunan, esta provincia de Hunan, Jiangxi, Anhui, por ejemplo, no tuvieron entre 1.000 y 9.000 casos, tenían menos. Pero son uno de las provincias más pegaditas a Hubei. Qué raro, ¿no? Cualquiera podría pensar de que si aquí se originó el problema, las provincias vecinas también iban a tener un número bastante alto de casos. Pero miren aquí hay un puente. Entonces, ¿cuál será la razón epidemiológica para eso? Pueden haber un montón de razones. Yo no las sé en este momento. No voy a hablar con ese fundamento en este momento sobre ese caso porque en realidad no lo sé. Pero aquí pudieron haber muchas razones, un montón de razones, del por qué estas provincias no tuvieron un número tan elevado de casos. Pero más allá, vean, Guangdong sí tuvo un problema bastante serio, igual que Hubei, miren, pero no está pegadito a Hubei, como lo está Henan, por ejemplo. Tampoco Xinjiang está pegado a Hubei. Y también tuvo bastante número de casos. Entonces, esto sirve, esto es estadístico, estos datos obviamente son estadísticas que sacaron las autoridades de salud en ese lapso de tiempo y construyeron este mapa. Y fíjense que estos mapas son necesarios hacerse en epidemiología porque es que si no, no entendemos el por qué avanza una enfermedad o por qué avanza una epidemia y no podemos visualizar determinantes. Tenemos que visualizarlos en el espacio, porque así somos los seres humanos y así entendemos mejor las cosas. Cuando ubicamos no solamente temporalmente, sino que ubicamos espacialmente lo que ocurre a nuestro alrededor. Y para eso nos sirven los mapas. Entonces, miren que China es muy grande, ¿verdad? China es un país inmenso. Incluso hasta tiene una isla que es China insular, Taiwán. Pero una cosa también bien importante que vemos acá es que en algún momento, como Hubei, la provincia de Hubei, cerró completamente sus fronteras. En algún momento, cuando ya los casos empezaron a disparar mucho, cerró completamente las fronteras, la cerró completamente. Entonces, eso es interesante también desde el punto de vista de la salud pública y la epidemiología, porque es una forma de contener. Si la mayor número de casos están aquí, si se cierran las fronteras y no se deja entrar a nadie ni se deja salir a nadie, pues obviamente es lógico que se van a contener los casos. Pero claro, antes de que se contuvieran los casos, podemos inferir que hubo personas de otras provincias que llegaron a Hubei
y lograron salir hacia sus provincias antes de que cerraran las fronteras de Hubei. Y por lo tanto, el virus se esparció y aumentó el número de casos en estas provincias. Quizás en estas otras, la gente no viajó tanto a Hubei. Hubei es un lugar importante desde el punto de vista comercial en China. Entonces deben de viajar, de todas partes de China deben de viajar a Hubei. Pero vean que esto nos ayuda a entender cómo se dispersó la enfermedad en aquel momento, entre esos meses, ¿verdad? Hasta febrero de 2020 en China. Entonces, es interesante el uso de mapas. Vean acá ahora, si yo me voy a otra fuente, aquí a National Geographic, que toma este dato de otra fuente que ya vamos a ver. Este es un mapa de cómo se registró o se ha registrado o se registra igual todavía el avance de COVID-19 en tiempo real. Y dice aquí este mapa realizado por el Centro de Ciencia e Ingeniería en Sistemas de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Entonces, esto es un mapa provisto por Johns Hopkins, que es una universidad importantísima desde el punto de vista de la salud en todo el mundo y que tiene su sede en Estados Unidos. Entonces, miren que aquí los globitos, las chibolitas estas, las esferas, representan no solamente dónde, que eso es algo que nos importa en este momento de lo que estamos hablando, dónde ocurre la transmisión o dónde ocurrieron un cierto número de casos, pero también el tamaño de la esfera nos indica cuántos casos. Vea que en algunos lugares, aquí en África, por ejemplo, el número de casos es mucho menor a otros, ¿verdad? Donde se ve la esfera más grande y por lo tanto hay más casos. Entonces, mire qué interesante, porque si nos vamos aquí a Asia, por aquí está China, aquí está la India. Entonces, miren que en China, obviamente, se dispersó de una manera increíble hacia muchas provincias, luego hacia otros países de Asia, incluyendo la India, Pakistán, etc. Y vea usted que es interesante cómo, por ejemplo, ve aquí en los países, en la Unión, donde antes la Unión Soviética, mire cómo solo estaban focalizados los casos en un cierto lugar. Fíjense que estos mapas nos ayudan a entender factores ecológicos bien importantes, porque nos indican que a veces, esto es una pandemia, ¿verdad?, que se ha regado por todo el mundo, pero aún siendo una pandemia, hay ciertas partes del planeta que no han tenido un número, digamos, demasiado alto de casos, quizás por situaciones climáticas o por factores ambientales diversos. Y eso lo podemos entender cuando analizamos los problemas de salud desde el punto de vista geográfico. Mire que Europa también tuvo muchos problemas. Esto nos indica varias cosas. Nos indica, por ejemplo, que es mayor la comunicación comercial y los viajes entre China y Europa que entre China y África. O sea que el movimiento de africanos a China es mucho menor que el movimiento de europeos a China, o viceversa, ¿no? de chinos a Europa. Mire el flujo. Mire Australia. Australia igual interesante, que a pesar de que es un país continente muy, muy grande, los casos se restringieron, digamos, al sureste. Y solamente estos casos aquí al oeste, al suroeste, pero gran parte de los casos se restringieron aquí. ¿Por qué no hay casos de coronavirus aquí, en todas estas provincias de aquí en medio? ¿Por qué? Eso tiene que ver con la ecología, tiene que ver con factores ecológicos. Hay muchas razones. Aquí hay un desierto, por ejemplo. Aquí en medio de Australia hay un desierto inmenso. Eso quizás, no digo que esa sea la razón principal, pero también es una razón ecológica de por qué no hay una dispersión mayor en Australia o aquí en esta parte de Rusia, ¿verdad? Vean ustedes Groenlandia. Esto es Groenlandia. Groenlandia está habitado, pero miren que Groenlandia es un lugar tan frío y miren que solo este pequeño número de casos se ven aquí. Si uno le da clic acá, creo que le aparece el número de casos.
me parece. A ver, no. Bueno, hay otro mapa que es interactivo y que uno toca acá y le dice el número de casos. Entonces, mire aquí, América, nosotros, porque estamos en medio de los dos continentes americanos, Suramérica, entonces, mire esas distribuciones, ¿verdad? Mire Alaska, muy poquitos casos, o el norte de Canadá, prácticamente nada, o incluso muchas islas del Pacífico, pues no se ven muy afectadas, algunos archipiélagos de islas en el Pacífico. Y eso es el COVID-19. Y hay muchas cosas nuevas sobre COVID-19 que no sabemos y que estamos recientemente descubriendo en la ciencia. Fíjense que yo quiero hacer referencia un poco a esto de los factores ecológicos. Si ustedes vieron el seminario, se pudieron dar cuenta por boca de los especialistas, por boca de gente que trabaja en ecología, que trabaja con ecología de enfermedades, se pudieron dar cuenta de que si bien es cierto, en la naturaleza, en los ecosistemas, hay muchos organismos que sin duda alguna conviven en su cuerpo con agentes infecciosos que podrían ser mortales para el hombre. La razón principal por la que estos agentes infecciosos han causado problemas en el hombre ha sido el desequilibrio ecológico. Ellos lo dicen, no lo digo yo. Ha sido la intromisión del hombre en el equilibrio natural del planeta. Esa ha sido la razón principal por la que cada vez vemos más eventos negativos en salud pública, porque vemos que cada vez hay más enfermedades emergentes en el mundo y siguen apareciendo y cada año hay más. Es porque el hombre ha metido su mano en los ecosistemas y ha causado desequilibrios. Ha roto, por ejemplo, ha roto las redes en donde ciertos organismos que nunca han estado en contacto, no habían estado nunca en contacto con el hombre ahora son parte de nosotros, de nuestra vida cotidiana, porque se venden en un mercado, ya sea para carne o como mascotas. Y esos animales vienen, no teniendo la culpa ellos, vienen con esos agentes patógenos que luego brincan al ser humano. Este fue el caso precisamente de lo que veníamos hablando hace unos días, del virus Nipah, del virus Hendra y de otro sinnúmero de virus, incluso el mismo coronavirus. Esta imagen que ustedes ven aquí, les voy a explicar, son las distintas dimensiones que en epidemiología se consideran para poder encontrar respuestas a cómo surgen estas enfermedades. Y en realidad, este estudio epidemiológico, el día de hoy, o sea, recientemente en la historia, ¿verdad? El día de hoy en la historia, tiene mucho que ver el ecólogo, tenemos mucho que ver los que somos o los que no nos dedicamos a la ecología de las enfermedades. O sea, que no somos médicos, sino que somos biólogos y trabajamos en esto. Trabajamos en la ecología, trabajamos en determinar qué fue lo que hizo el hombre en ese lugar para que esa enfermedad apareciera o se dispersara. O qué hizo el hombre para que esa enfermedad brincara hasta él. ¿Qué factores tocó? ¿Qué equilibrio se rompió por alguna acción del hombre en la naturaleza? Entonces miren que cuando se analizan esos factores, se analiza todo. Desde el punto de vista ecológico se analiza todo. Se analiza el lugar donde aparecieron los primeros casos, se analiza el ambiente natural donde vive el patógeno que causa la enfermedad, ¿no? Dónde se distribuye ese patógeno naturalmente, o por lo menos se trata de investigar esto. Aquí se muestra, en este cuadro de acá, el caso del Hendra virus, ¿verdad? Que aparece allá en ese suburbio de Australia llamado Hendra, ¿verdad? Aquí se muestra el cuadrito. En este cuadrito
que está ampliado acá. Lo que se ve en este cuadrito chiquitito de aquí es lo que está ampliado aquí. Y entonces aquí lo que se está tratando de analizar son esos factores por separado y luego uniéndolos. Por un lado, este primer bloque que está aquí dice distribución del huésped reservorio. O sea, se supone hasta el día de hoy que el Hendra virus, como ya habíamos dicho, su reservorio es probablemente el murciélago frugívoro al que se conoce como zorro volador, de género Theropus. Se supone. Entonces, se supone que el reservorio, aquí en este análisis ecológico de cómo surge esta enfermedad, se rastrea o se ha rastreado como reservorio probablemente, muy probablemente, a este murciélago. Luego se analiza, vea, la siguiente ¿cómo se llama? Estructura o el siguiente factor es dónde está en la naturaleza el patógeno. Entonces coincide con el reservorio porque se supone que el virus Hendra ha evolucionado, ha coevolucionado junto con el murciélago. Entonces la distribución del murciélago es la distribución del patógeno. Luego, en el siguiente elemento, se analiza dónde el patógeno se ha distribuido por acción humana. Entonces aquí se muestran los lugares en donde el hombre fue a construir esos asentamientos humanos o esas granjas y donde el humano estuvo en contacto con el murciélago y por lo tanto contacto con el agente infeccioso. Luego se analizó el huésped a donde brincó después del murciélago, brincó el virus Hendra. Y claro, por supuesto, sabemos, por lo que estuvimos hablando, que es el caballo. El caballo que solamente estaba ubicado geográficamente en las granjas que el hombre construyó. Claro, porque el caballo no es un animal oriundo de este lugar, sino que es introducido por el hombre. Y luego, la siguiente etapa, o el siguiente factor que se analiza, es cómo del caballo, de un caballo infectado, se infectaron otros caballos y cómo de aquí brincaron al hombre. Entonces miren que son una serie de etapas que se analizan para poder construir no solamente mapas, sino también para poder desmembrar como la realidad del por qué, cómo surge el problema en la naturaleza. Estos estudios ecológicos están publicados también, por ejemplo, este caso está publicado en esta revista que se llama Tendencias en Ecología y Evolución en el mes, creo que es de junio, no sé, de 2020 me parece, en un cierto volumen que está acá. Aquí está el acceso que uno, si entra, llega aquí, miren. Llega a este, Trends in Ecology and Evolution, llega a este artículo, que es un artículo bien pequeño, que fue publicado en esta revista. Y básicamente de lo que habla este artículo, que es un artículo científico también, de alta calidad, la invasión y la distribución global de SARS-CoV-2. Aquí está hablando de SARS-CoV-2, pero por otro lado, por ahí también está el enlace para el tema del Hendra virus, pero fíjense que aquí hay una serie de cosas interesantes en este documento. Y esto es algo que ocurre con todos los agentes infecciosos, pero que aquí se toma como ejemplo al coronavirus. Miren lo que dice acá. Dice estados del virus zoonótico emergente, SARS-CoV-2, del virus que provoca el coronavirus. Aquí dice la evolución del patógeno en la naturaleza y se incrementó, dice, el número de reservorios de uno a muchas especies. O sea, se supone, esto lo que quiere decir es lo siguiente, se supone que en la naturaleza un virus busca un huésped
para poder vivir, para poder mantenerse durante necesariamente solo un animal, si hablamos de virus en animales, por ejemplo, no necesariamente solo un animal en la naturaleza va a contener ese virus. Puede ser que haya muchos más animales en la naturaleza que sirvan como huéspedes o como reservorios de un agente infeccioso como un virus, como el COVID. Entonces, se supone que el COVID comenzó en un huésped animal y luego pasó a otros animales, lo cual es algo normal que ocurra en la naturaleza. En la naturaleza es normal que un virus no solamente se quede en una especie, sino que busque otras más y pueda sobrevivir en más de una especie. Por ejemplo, el murciélago, no solamente el hendra o el coronavirus, no necesariamente solo van a estar presentes en el murciélago, sino que hay otros mamíferos u otros animales, incluso aves, que pueden albergar al virus y el virus puede prosperar en ese animal, se puede reproducir bien en ese animal. En algún momento, como dice aquí, spillover into humans, esto quiere decir, en algún momento el virus brincó hasta los humanos desde alguno de esos animales, no necesariamente desde el murciélago. Más bien se cree que el coronavirus pudo haber brincado al hombre desde otro animal como una civeta, que es otro mamífero, no es un murciélago. Y una vez que llega el hombre, el virus está buscando sobrevivir. Pero no se queda en una sola persona, sino que dice, los humanos dispersan el patógeno a través de barreras geográficas. Claro, si las personas infectadas por un virus viajan a otras partes del mundo, el virus va con ellos. Y ese virus igual va a pasar a otras personas, porque el virus no es que va a infectar a una persona. Sí, claro que en el tiempo hubo una persona primero infectada, claro que sí. Y de ahí esa persona infectó a otros. El asunto es que el virus busca sobrevivir y busca infectar a más personas, porque algunas se van a morir por su infección y otras no, otras van a sobrevivir. En esas que sobrevive, el virus puede evolucionar, puede mutar, convertirse en una cepa más fuerte, convertirse en una cepa resistente a medicamentos. Y así es como sobrevive en la naturaleza. Luego, claro, entre más personas se contagien, por supuesto el virus se va a dispersar a todo el mundo y va a producir lo que el día de hoy conocemos con esta pandemia. El virus permanece en ciertas personas y se multiplica, provocando, digamos, que la enfermedad vuelva a surgir en algún momento, en el tiempo, y quizás se disperse más todavía en una infección posterior. Y también nos da tiempo para que en medicina o en biomedicina se pueda obtener una vacuna, que es lo que está ocurriendo el día de hoy. No quiere decir que con una vacuna el virus va a desaparecer, no, porque recordemos que hay un reservorio animal en la naturaleza que lo contiene. El virus está ahí en la naturaleza y ahora está en contacto con nosotros. Por lo tanto, esto es una explicación del por qué el virus no va a desaparecer de la Tierra, ni va a desaparecer de nuestra vida humana. Ahora tendremos que aprender a vivir también con el coronavirus, así como, a ver, así como tendremos que aprender a vivir con más agentes infecciosos cada vez. ¿Por qué? Porque el hombre cada vez destruye más la naturaleza y hace que estemos en contacto con más agentes infecciosos con los que antes no teníamos contacto. Entonces, vamos a tener que convivir con más virus, más bacterias resistentes a antibióticos, vamos a tener que convivir cada vez más con más infecciones por parásitos, con parásitos más fuertes cada vez. Esto es una realidad a la que nos enfrentamos y esto es un asunto ecológico. Esto tiene una razón ecológica. La intromisión del hombre en la naturaleza, la destrucción de los hábitats, ¿verdad? La extinción de especies, el calentamiento global. Entonces, todo esto tiene una razón ecológica. Las enfermedades que padecemos el día de hoy tienen un origen ecológico. Tienen un origen en acciones del hombre sobre la naturaleza que han causado la emergencia de estos agentes infecciosos. Es así de simple, es así de crudo y es así la realidad. Muchas cosas ahora se saben
del coronavirus que no se sabían a inicio de la epidemia. Y algo interesante que se ha demostrado, que se ha encontrado, es que es algo que ya sabíamos, pero sabíamos que podía pasar, pero que ahora ya hay evidencia científica, y es que el virus SARS-CoV-2 está mutando, se está convirtiendo cada vez en un virus más fuerte. Y lo problemático de esto, el problema que surge con esto, es que lo está haciendo muy rápido. Y esto ha provocado que no estemos preparados. Por eso yo les decía, sería bueno que vieran aquel documental, si lo pueden ver. Yo no se los voy a evaluar. Sería bueno evaluarlo, pero es que no todos tienen acceso a Netflix, probablemente. El documental que les pedí que vieran en Netflix, que habla sobre rompimiento de barreras, se llama el documental. Sería muy bueno que lo vieran, porque ahí menciona, voy a cerrar micrófonos porque siento ahí que hay micrófonos abiertos y no me dejan oír. Ese documental menciona las barreras ecológicas que el hombre ha traspasado y que al traspasar esas barreras ha provocado el desastre natural que tenemos el día de hoy, el cambio climático, la extinción de especies, destrucción de hábitats, el hecho de que el agua dulce cada vez sea más escasa, que los océanos se acidifiquen, cambie la química del océano y eso cambia un montón de problemas, cambia un montón de procesos naturales en la Tierra, como el reciclado de nutrientes, por ejemplo. Entonces, una serie de cuestiones que son producto de nuestras acciones y que están generando mayores epidemias. Cada vez más con el tiempo vamos a ver que van a haber más epidemias y van a haber mayores problemas cada vez. Vamos a tener que aprender a vivir con esto los seres humanos. No sé si esto sea el principio de una era en la que los seres humanos vamos a cambiar nuestra forma de actuar con el planeta, o más bien esto simplemente es el augurio de nuestra destrucción. No lo sé. Pero la cuestión es que estamos, como dice el video, ese video que les dije que vieran, estamos en un punto de inflexión. Si no cambiamos ahorita, ya no vamos a poder hacer nada para salvarnos como especie, porque estamos alterando demasiadas cosas, demasiados procesos en la Tierra. Los estamos alterando por completo, porque cada vez somos más igual. Volvemos otra vez al caso de la sobrepoblación humana. Les quería mostrar que también por aquí en este artículo que se puede descargar, de hecho, se encuentra también otro artículo más que habla sobre la dinámica ecológica de la emergencia de virus en murciélagos y cómo estos han brincado a los seres humanos. Este es un artículo científico bastante fuerte, que es de hecho donde se explica aquel caso que mencionábamos del Hendra, este es el que menciona el caso del Hendra, que es publicado por la Real Sociedad de Londres. Este es un artículo de mucho peso científico, y donde se habla de toda esa relación entre esos factores ecológicos y la enfermedad de Hendra y cómo aparece y cómo se dispersa. ¿Y por qué no ha pasado de Australia? ¿Por qué no ha conquistado, digamos, más continentes, aunque ha habido algunos casos reportados en otros continentes, pero no han sido fatales? ¿Pero por qué se sigue conteniendo el virus ahí? Y todos esos factores ecológicos alrededor de la enfermedad que son sumamente interesantes y que quizás podemos mencionar. Vamos a tratar de discutir este artículo. No se los puedo conseguir en español porque no está en español, está en inglés. Pero lo que vamos a hacer es que voy a sacar unas conclusiones de este artículo porque vamos a seguir hablando un poco de ese virus Hendra por algunos detalles que voy a mencionar más adelante, la otra semana, sobre este mismo tema de las epidemias y estos factores ecológicos involucrados en su aparición y en su dispersión. No sé si alguien tiene, bueno, creo que aquí alguien tiene una pregunta, déjenme ver. Dice que no. Albert dice, si está compartiendo pantalla no la veo. ¿Los demás sí miran la pantalla o no la miran? Sí, sí la miramos.
Vamos a Sí, ver. Liz, Voy en a... el momento en el que le dije no se miraba, pero sí la logré ver. Ok, listo. Ahorita estoy como volviéndolo a hacer para probar a ver si aún así el asunto cambia o mejora. Entonces, bueno, fíjense que con todo esto, yo sé que no es tan sencillo seguir el hilo de toda esta problemática ecológica que hemos producido los seres humanos y cómo esto nos ha venido a reventar como un cohete en la cara con esto de las enfermedades que cada vez son más. No es nada fácil, no es nada sencillo asimilar todo esto, pero sí les quiero mostrar que en realidad hay información sobrada, información de calidad, para que si hacemos una investigación, digamos, un poco más aguda cada quien de este tema, que es apasionante, porque la verdad es apasionante, la epidemiología de las enfermedades es sumamente interesante. Que hay información, vean ustedes, de fuentes científicas, ¿verdad? De fuentes de primera mano. O sea, esto es una revista científica de primer orden en el mundo, ¿verdad? La Real Sociedad de Londres no publica cualquier cosa, ¿verdad? Sino que esto es un artículo de peso. Entonces, es bien difícil poder entender, digamos, todos los factores que pueden estar condicionando la aparición de una enfermedad. Es bien difícil. No sabemos mucho de coronavirus todavía, no lo sabemos todo. Ya ves que estos virus como el Hendra, del que estábamos hablando, aparecen allá por el 98 y hasta el día de hoy hay tantas cosas que no sabemos del Hendra. Hay tantas cosas que no sabemos de Nipah, hay tantas cosas que no sabemos de coronavirus, de ébola, que lastimosamente vamos a seguir oyendo estos problemas y vamos a seguir padeciendo de estos problemas. Y como les digo, el video que les comenté menciona que hemos pasado demasiadas barreras, aunque aparentemente estamos a tiempo todavía los seres humanos, estamos a tiempo para revertir algunos efectos nocivos que hemos causado sobre la naturaleza. Parece que estamos a tiempo todavía en algunas cosas, pero si no se hace nada, si no hay un cambio real en las políticas económicas también, porque recuerden que la economía tiene mucho que ver con el desarrollo tecnológico, con los avances en ciencia, tiene mucho que ver con el acceso de las personas a los servicios de salud. La economía es fundamental. Entonces, lo económico tiene mucho que ver con lo que está pasando. El ambiente económico que se vive en el mundo actualmente es una de las razones por las que tenemos este problema. La forma cómo se da el comercio, qué es lo que cuáles son los mejores negocios en las sociedades humanas que está causando grandes problemas, como el combustible, como el sembrar palma africana u otros monocultivos, destruyendo así la selva tropical. Todo eso tiene que ver con la vida diaria y tiene que ver con la salud. Entonces, lo que quiero yo hacerles ver con todo esto de lo que hablamos en estas videoconferencias es abrirle un poco más las fronteras de su cabeza, ¿verdad? Que usted rompa esquemas en su cabeza y que vea que hay más factores que evaluar en las enfermedades, más de los simples síntomas, ¿verdad? Que puede llegar a tener una persona. Hay toda una cadena de eventos, todo un rastreo de eventos que tendríamos que hacer hacia atrás de esa infección, de esa persona que llega al hospital o la clínica enferma de una enfermedad. Hay todo un análisis muy, muy extenso, ecológico, por ejemplo, que tendría que hacerse hacia atrás para saber el origen, cómo comenzó esa enfermedad, cómo se enfermó esa persona, en qué circunstancias, qué condicionantes ambientales están influyendo en esta epidemia o en este brote, en esta enfermedad. Espero lograr que tengan más preguntas o más dudas. O sea, en realidad lo que quiero yo más bien es sembrarles dudas cada vez más. Porque entre más dudas tengan, usted va a tener mayor necesidad de investigar y de buscar respuestas. ¿Verdad? Y eso es importante, sembrar la curiosidad es bien importante. Primero Yashuan y luego Marcela. Yashuan, primero. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Con lo que estaba hablando usted sobre lo de la salud y lo del cuidado, creo que había subido un documento que habla sobre un iceberg en lo que es Ajá, sí. Ok, Yashuan. donde está las personas, por ejemplo, que van a
a clínica a revisarse, está también las personas que no van a lo que es el cuidado así de los seguros sociales o clínicas y todo eso. Y ponen un ejemplo sobre lo de la Segunda Guerra Mundial, que hablan sobre de que en Estados Unidos y otro país, que no recuerdo cuál era, estaban reclutando a jóvenes y miraron que aproximadamente el 20% de la sociedad de jóvenes no estaba apta físicamente para lo que era el reclutamiento. Ajá. Y de que la salud no debe solo englobar lo que es lo biológico, sino que también debe englobar lo psicológico, lo social, Exacto. porque también hay veces que ha sido considerado, por ejemplo, lo que es la homosexualidad, es una enfermedad, y después de eso, gracias a los movimientos feministas, fue que se dio lo que era antes no era enfermedad, sino que era un crimen. Luego fue una enfermedad psicológica, y luego de una enfermedad psicológica se consideró una conducta normal, una conducta simplemente de favoritismo selectivo de sexual. Okay. Entonces todo eso me imagino que radica en el concepto que se tiene de salud. Entonces quería dar esta punto de vista. Ese comentario, sí, muy bien, Yashon. Está muy bien su comentario. Sí, dígame. Era que tenía una duda, por ejemplo, cuando usted dijo sobre lo del ecosistema y lo que hay cuando hay virus o bacterias que están ahí escondidas. Entonces yo me puse a hacer ahí ideas, como por ejemplo, digamos que hay un virus que se alimenta de un insecto, él contagia a un insecto. Cuando nosotros venimos y dañamos el ecosistema de ese insecto, digamos, empieza a estar en peligro de extinción. Al virus no tener su huésped, viene, lo que busca es que evoluciona a atacar otro tipo de organismo. Sí. Entonces, esa es una idea que yo tengo de cómo se puede desarrollar un virus de que estaba no oculto, sino que no había evolucionado para el contacto con nosotros. Y son la historia que lo conlleva a él a evolucionar hasta entrar en poblaciones grandes de animales como la que es la de nosotros. Ok. Me gusta que estén leyendo, que estén viendo las diapositivas, que las estén analizando. Me gusta que estén viendo los videos o los seminarios que yo les pongo, porque precisamente es para aportarles a ustedes, a su conocimiento, más elementos para que ustedes entiendan que, como le acaba de decir Jason, la verdad, todo esto nos lleva a concluir de que las enfermedades y la salud son eventos multifactoriales, ¿verdad? Son fenómenos multifactoriales. Hay muchos factores involucrados en el por qué surge una enfermedad o por qué de la naturaleza brinca de una especie a otra un virus o una bacteria o cualquier otro agente patógeno. Entonces, es para que empiecen a ver ustedes que el mundo de la salud no solamente es atender a los enfermos una vez que llegan a un centro asistencial, sino que va más allá, va en la búsqueda, va orientada a la búsqueda del origen, por qué surge ese problema, cómo la naturaleza o qué factores en la naturaleza están condicionando el contacto con el agente infeccioso o cómo se determinan la dispersión, de cuáles son los canales de dispersión y otra serie de fenómenos que tienen que ver con el problema. Entonces, me agrada mucho que estén haciendo eso, síganlo haciendo, porque entre más dudas, como les digo, entre ustedes tengan más dudas, más deseos van a tener de investigar o de buscar una respuesta, se van a hacer preguntas y así van aprendiendo, porque el área de la salud es un área muy grande, es inmensa y hay muchas cosas que saber. Marcela. Gracias, Jason. Marcela. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan?
Sí, le Bueno, yo escuchamos. era para dos situaciones. La primera, pedirle permiso para salir ya que Sí, no hay problema. otra clase. No Y hay la problema. otra es cuando usted estaba hablando de la línea del tiempo. Sí. Bueno, yo hace unos meses estuve viendo ahí en National Geographic que estaban haciendo un estudio acerca de SIDA y Ajá. ya tenían bastante, no me acuerdo, no sé si fue en Suiza o en Rusia, Ajá. no me acuerdo cuál de esos dos países, ya Ajá. tenían un avance grande acerca de la enfermedad y acerca de una vacuna que se iba a estar implementando en unos años para todas las personas, o sea, prácticamente como la cura de SIDA. No Ajá. estaba comprobado al 100%, todavía estaban Ujú. en estudios. Los primeros estudios los estaban haciendo en chimpancés, ya que en ese medio fue que se inició la enfermedad. Entonces, a mí Sí, me llamó en gorilas y bastante, chimpancés, sí. ajá, entonces a mí me llamó bastante la atención eso. Me quedé un buen rato viendo porque ya era súper tarde, la verdad, cuando lo estaba viendo. Ajá. Pero la verdad me llamó bastante la atención porque ya hace bastantes años que se está viendo, o sea, ese daño pues esa enfermedad y sería bueno desde mi punto de vista de que sí se implementara, o sea, o sí ya estuvieran 100% comprobadas acerca de esa vacuna para que o sea, no siga afectando a mayor población, ¿verdad? De esa enfermedad. Excelente, Como sí. igual Como de igual forma, yo estuve en una conferencia de Rusia cuando lanzaron una de las vacunas, que Ujú. por cierto, o sea, todas las personas que estaban ahí eran de diferentes países y donde estaba yo. Entonces, ahí estaban hablando sobre la evolución de esa vacuna, que tenía una eficacia del 96.4%, si no me equivoco, de Ujú. efectividad, pero que no la habían lanzado al mercado debido a que muchos de los países no habían, o sea, no tenían como una casa farmacéutica que pudiera eh, como eh, adquirir Así. la vacuna y Ajá. después repartirla en su población. Entonces, debido a eso hicieron esa conferencia para conseguir Ujú. gente, para conseguir gente o más que todo clínicas farmacéuticas pues, o droguerías para que pudieran eh, dar el acceso a conseguir las vacunas mayormente. Sí, Entonces, muy eso bien. más que todo era mi aporte. Excelente. Y solo para aportar un poquito más a lo que usted acaba de decir, sí, claro, el avance de la ciencia eh, nos ha permitido poder encontrar, digamos, tratamientos novedosos o vacunas contra diversas enfermedades, diversos agentes infecciosos, o incluso encontrar cura a algunas enfermedades muy serias, ¿verdad? Esperemos que realmente el SIDA en algún momento el hombre pueda erradicarlo completamente. Va a ser difícil, pero ya, como dice la compañera, hay algunos avances. El problema que yo veo es que si seguimos haciendo lo mismo el hombre, recuerdan que hay un dicho que dice, no esperes resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Y es lógico, ¿no? Entonces, si el hombre sigue haciendo lo mismo, si el hombre se sigue comportando de la misma manera, destruyendo el ambiente, destruyendo los ecosistemas, secando el planeta, si seguimos haciendo esto, podemos encontrar la cura hoy a una enfermedad. Pero el problema es que si seguimos en lo mismo, el día de mañana van a aparecer otras. Y va a llegar un punto en el que no vamos a poder con tanto. Creo que ya el día de hoy no podemos con tanto. Imagínense que este virus, que solo lleva un año y pico disperso en el mundo, nos tiene de rodillas y ya cambió la economía del mundo. O sea, la economía del mundo cambió con el COVID. Completamente cambió. Hay incluso grandes corporaciones que ya no son lo que eran antes. O hay empresas que ya no existen. Y hay formas de negocios diferentes. Ahora todo el negocio, ¿se han fijado ustedes que ahora desde el año pasado la mayor afluencia de negocios en línea? Si ya la economía está cambiando, la economía, estas enfermedades, las enfermedades, los eventos en salud,
como estos que causan una tremenda cantidad de muertos y de infecciones, cambian la economía, cambian los aspectos socioculturales de la población humana, cambian la forma como se abordan los problemas de salud pública. Entonces, hay muchas cosas que ver ahí, hay mucho que analizar, todo está conectado. Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria está conectado con la salud, está conectado con el bienestar. Entonces, bienvenidos a este mundo apasionante de las enfermedades y de sus orígenes y cómo combatirlas. Bienvenidos a este mundo, un mundo sumamente interesante en el que hay muchas cosas que aprender. Bien, si no hay ningún comentario más, lo dejamos ahí, nos pasamos 11 minutos. Sí, dígame, Emma. Yo quería hacer un comentario referente al webinar. Ajá. Que estaba viendo yo, de que, escucha, cómo es que uno se sorprende día con día, ¿verdad? Con respecto a los estudios que hacen varios científicos que se especializan en, más que todo en la salud. Estaba escuchando yo al doctor Susan, en donde él explicaba que decía que muchos virus se estallan más que todo cuando hay mucha deforestación. Ajá. Entonces, a mí eso me llamó mucha la atención porque digo yo, o sea, ¿cómo es que ¿cómo le digo? Dispersan, como que brincan. Los virus si hay bastante deforestación. Y yo, en mi mente, o sea, me imaginé y dije yo, ¿será que es que en los árboles pueden estar los virus y al cortarse ellos se empiezan a esparcir o cómo? O sea, fue una interpretación que me hice más que todo con eso. No, lo que pasa, Emma, es que lo que quiso decir el doctor Susana ahí es que los virus, que son muchos, ni siquiera sabemos cuántos virus existen en este planeta en realidad, pero los virus normalmente son parte de la naturaleza, ahí están en la naturaleza. Hay algunos virus que son que conviven con plantas, claro, porque recuerden que los virus no sobreviven solos. O sea, los virus no andan flotando solitos en el aire o ahí depositados en el suelo solitos. No, tienen que estar dentro del cuerpo de un ser vivo para poder sobrevivir. Entonces, los virus están en un bosque, los virus que nos han afectado, digamos, a nosotros los seres humanos y otros más que no conocemos seguramente, están ahí conviviendo con los animales que viven en ese bosque. Si usted corta el bosque y deforesta, esos animales ya no van a tener una casa donde vivir. Y el virus, si ese animal se muere, tiene que buscar a otro. Y entonces el virus empieza a brincar. Y en algún momento brinca animales domésticos, porque no tiene opción para poder sobrevivir. Y luego del animal doméstico brinca el hombre. Entonces, a eso se refiere el doctor Susan. Que mientras no alteremos la naturaleza, mientras no alteremos el equilibrio de un ecosistema como un bosque, probablemente no vamos a conocer muchos virus que pueden hacernos daño, porque ahí van a estar siempre y van a seguir un ciclo natural sin que el hombre entre en contacto con ellos y sin que afecten al ser humano. Ahí van a estar viviendo en su animal huésped o en su animal reservorio o en sus animales reservorios. En la naturaleza, mientras nosotros no hagamos nada para destruir el ambiente de ese organismo, probablemente nunca lleguemos a estar en contacto con él y nunca nos afecte. A eso se refería el doctor Susan, con eso. O sea que una de las medidas de prevención podría ser dejar de deforestar. Conservar, exacto, conservar. No talar el bosque, dejarlo ahí como está. Cuidarlo también. Exactamente. Así es. Es así. Entonces, bueno, así están las cosas. Esa es la realidad que vivimos en este mundo. Bueno, me agrada mucho que estén preguntándose cosas y que estén leyendo. Me agrada eso, me agrada mucho. Porque es su aprendizaje, ¿verdad? Esto es parte de su aprendizaje. ¿Sí? ¿Alguien más tenía un comentario? No, yo solo iba a decir que me disculpo que tengo que salir. No hay problema, no hay problema. Bueno. Bien, igual ya terminamos, concluimos ahí. Recuerden que el foro está disponible ya en el aula virtual, solo que el foro, para poder contestarlo, tiene que ver primero el webinar. Si no lo ha visto, tiene que verlo. Y luego por ahí está el cuestionario también de la segunda unidad, que tiene que ver con el webinar, tiene que ver con lo que hemos hablado de los virus Hendra, Nipah,
coronavirus, etcétera, ¿verdad? Con los virus, tiene mucho que ver. Entonces, ahí están disponibles ya para que lo vayan contestando. Y bueno, seguimos en contacto, nos veríamos hasta la próxima semana, ¿verdad? Ok, Lick, gracias. Que tengan buena Gracias, tarde. Lick. Que tengan buena tarde. Gracias. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, gracias a ustedes.